Vivian, cuéntanos un poco de ti, cuéntanos un poco de dónde naciste, dónde te criaste, dónde creciste y qué fue lo que te llevó a estudiar psicología. Ok, bueno, yo soy panameña, nací aquí, toda mi vida he estado en Panamá. Eh, Estudié en Panamá toda mi secundaria y bueno, creo que desde siempre, desde muy chiquita supe que quería ser psicóloga, siempre me atrajo el tema de la mente, el tema de cómo piensan las personas. Por un tiempo quise ser doctor, creo que esa Ok, es como mi frustración pero de no estabas no muy haber lejos. estudiado en medicina, pero bueno, me quedé en el área y por eso, como viste, en lo que he hecho un poco es trabajar como un poco la psicología hospitalaria, ¿no? Ujú. Trabajar un poco en hospitales, sobre todo con niños que tienen que pasar por procedimientos o por temas hospitalarios. He trabajado un poquito en eso, hice también una pequeña especialidad en eso. Ok, Eh, pero te recuerdas, mencionas, disculpa te interrumpa, mencionas de que desde chiquita sabías que tú querías, ¿hay algo en específico que te recuerdes que te haya hecho decidir irte por la rama o de la medicina o de la psicología? O sea, algo, no, en verdad creo que nunca consideré del todo la medicina ok, porque por todo lo que involucra, creo que después de más grande me arrepentí de no haberlo hecho, pero todavía en ese puedes. momento, bueno, un poco tarde, en ese momento era como muy claro, yo quería trabajar con personas, quería trabajar en temas que relacionados con la mente. Hay pocas carreras en ese área, abogado sabía que no es para mí, pero por ningún lado, así que la psicología era, o sea, desde muy pequeña tenía eso muy claro. Quería tener un poco la experiencia de estudiar en Estados Unidos, y por eso me fui a Brandeis University, hice 2 años allá, y después regresé a estudiar a la USMA porque sabía que la parte técnica de la psicología, de estudiar afuera, No de se las carreras podía, o técnicas, después es como más sea, hay complicado. que revalidar y... Exacto, la parte de revalidar, aparte que en verdad estudiar en el medio con los profesionales del medio es súper valioso, que después van a ser tus colegas, etcétera. Entonces, bueno, tuve ambas experiencias, me fui, hice 2 años afuera, regresé, entré a la USMA, tuve ¿En una qué año experiencia. fue esto, perdón? No queremos tirar la cédula, pero Ajá. en qué año fue esto más o Me menos? gradué de la escuela en 1990. Ok. Pero Así que, mi pregunta iba como que en ese momento las carreras de psicología específica en la que tú querías, de todo lo que es la adolescencia, etcétera, etcétera, ¿existía o...? existía. La directora de psicología de la USMA era una profesora que queríamos todos muchísimos, ya no está con nosotros, la profesora Maribenia Alemán, era la directora de la carrera, o sea, creo que en una primera entrevista con ella me enamoré del programa, en verdad el programa era maravilloso, teníamos profesores de muy alto renombre en la carrera en Panamá, pude estudiar de verdad con los mejores, era una carrera de 5 años, Wow. y te hacían también 2 semestres de práctica profesional. Podías escoger entre psicología industrial, psicología educativa, psicología en hospitales. Entonces, en verdad era súper completo. Cuéntanos esa experiencia que tuviste en el extranjero, ¿qué tan diferente de la realidad en Panamá? O sea, ¿qué tan diferente es con Panamá? O las prácticas, porque se habla mucho de que en Estados Unidos hay, digamos, un nivel superior del que hay en Panamá. Y yo trato de desmentir ese mito de que en verdad aquí tenemos la misma capacidad, tanto humana como de infraestructura. Mira, yo creo que todo está en la disposición que cada persona tiene de aprender. Tiene para aprender. El que quiere aprender, el que quiere ser un buen profesional, lo puede hacer de distintas maneras. ¿No? No creo que una cosa es mejor que la otra. Yo creo que lo que es muy valioso de estudiar fuera de tu país, sea Estados Unidos o cualquier otro, es la experiencia de independizarte como adulto, ¿no? Claro. Salir de casa, aprender a vivir solo, aprender a manejar un presupuesto, aprender a relacionarte con otras personas, otro idioma, o sea, un montón de cosas que involucra eh, Irte de la casa. irte de la casa. Y también hay un poco como de concentración más en lo que estás haciendo. O sea, te fuiste para estudiar, entonces el estudio tiene Sí. que ser tu prioridad. Creo que a veces la gente que se queda acá es un poco difícil como balancear familia con amigos, con estudios, pero se puede lograr perfectamente. ¿Y te gustaba el extra, o sea, estar en Brandeis, por ejemplo? Me encantaba y como yo sabía que no iba a estar la carrera completa, entonces en verdad Te me enfocaste. concentré en coger las materias que más me gustaban, en las materias que sabía que tal vez no iba a tener la oportunidad acá. Trabajé en el preschool, en la guardería de la escuela, de la universidad, que Wow. atendía a los hijos de los profesores, o sea que era Wow. como súper, sí, entonces una experiencia, Interesante. sí, súper interesante
y ves otro mundo, ¿no? Otra gente, otro idioma, otra forma de pensar, otras teorías, pero definitivamente pienso que la educación en Panamá es muy buena y que el que quiere ser un buen profesional lo puede lograr muy bien si te aplicas, obviamente, si estudias, Claro. si vas a seminarios, si lees. ¿Los psicólogos tienen psicólogos? Claro que sí. O sea, Los psicólogos vamos a terapia, sí. pero tipo mucho, o sea, ¿tienes tu psicólogo o tienes varios dependiendo del...? No, generalmente uno tiene una persona con la que uno hace un proceso. Puedes haber tenido varios en la vida, o sea, Sí, como que no hiciste el match. Años a no, hiciste el match, pero de repente quieres descubrir otras cosas, y fuiste otras corrientes, o sea, a veces, por ejemplo, hiciste psicoanálisis y después quieres hacer psicoterapia o viceversa, entonces puedes haber tenido varios a lo largo de la vida, pero es uno a la vez. Uno a la vez. Bueno, Vivian, llegamos aquí a la sala de espera y vamos a continuar con el tema de los desafíos en la adolescencia. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. No importa la hora que estés escuchando este podcast, bienvenidos al episodio del día de hoy sobre desafíos de la adolescencia. Yo soy Mauro Sijón, les doy la bienvenida al sala de espera del día de hoy junto a mi co-host Rosana Homsani como siempre y con nuestra estrella del día de hoy, Vivian Fasca. Bienvenida, Vivian. Gracias. ¿Vivian o Vivi? Vivi es lo más. Sí. Vivi, ok. Vivi, te tengo una pregunta. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra bullying? Ok, vamos a entrar en tema de una vez. Mira, cuando pienso en bully, pienso como en una dinámica nociva. O sea, hay una dinámica donde alguien está sufriendo, donde alguien está expresando sus conflictos a través de la rabia y donde alguien está observando, ¿no? Porque el bullying muchas veces pensamos solamente en el agresor, el bully, pero en verdad es toda una dinámica que sostiene esta agresión, ¿no? Está por un lado el bully, está por otro lado la víctima o las víctimas, y súper importante que no lo tomamos en cuenta a veces está el grupo que de alguna manera es parte de la dinámica como observador. Sí, como los espectadores. Como espectador, muchas veces como parte de guardar el código de silencio para que se mantenga la dinámica. O sea que es importante verlo así, como una dinámica y por eso también es importante saber que si sacas una de las piezas de la dinámica, posiblemente la dinámica se cae o cambia. O sea, la pregunta que más yo me hago es ¿por qué cuando yo estaba pelado el bullying no estaba tan sonado o tan relevante como hoy en día? ¿Qué ha cambiado? Ok, el bullying existía igual. Seguro, no, en algún momento a mí me hicieron bullying también, creo que parte de... Pero era más aceptado, no digo que es bueno, pero era más tolerado, la gente estaba menos consciente de las secuelas o de cómo afectaba en el futuro, o sea, por un lado, exacto, por un lado hemos avanzado en el sentido de que se ha caído el tabú, es un tema que le hemos puesto nombre y apellido, es un tema que los papás están hablando, que las escuelas están hablando, que vemos en las series, que ven los adolescentes. O sea, es un tema que ahorita está afuera. Sí. No está escondido, no está disimulado. O sea, que en ese sentido es súper positivo. Porque ya por ahí es una ganancia. Nos da formas de hablar, nos da formas de intervenir, nos da formas de hablarlo con nuestros hijos, de crear awareness. Ahora, por otro lado, Mauro, también es un tema que está más disimulado y más escondido. Muchas veces la agresión que vemos hoy en día no es tan directa o tan abierta como era tal vez en tu época, en el sentido de que no es tanto agresión física, no es tanto, sino es más como escondida a través de la burla, te saco de del grupo, la exclusión, de los memes, de los posts. O sea, es como una agresión más disimulada, pero igualmente dolorosa. Obviamente muy ayudada por la tecnología de hoy en día, que ha cambiado la dinámica. Eso es lo que te quería ¿no? preguntar, porque ahora todo el tema de tecnología le agregó un nivel de complejidad al bullying, porque, por ejemplo, en mi época, cuando te bulleaban, tú sabías quién te estaba bulleando. A veces en el bullying, en el cyberbullying, puede ser anónimo. Entonces la víctima se siente, serán todos, será uno, quién es, en quién confío. O sea, eso le agrega una dimensión adicional. Exacto. Por un lado hay el tema de eso, ¿no? De que no es cara a cara, no es frente a frente, no sabes de dónde viene. Y por otro lado hay el tema de la permanencia. O sea, antes, cuando no habían las redes sociales y el celular, por ejemplo, di que te bulleaban en la escuela, pero tú llegabas a tu casa
y te desconectabas de la escuela. Tenías un Sí, espacio no, donde y al día siguiente la ibas gente al se lo olvidó. fútbol, se lo olvidó. Ahora eso te persigue 24 horas. Sí. O sea, llegas a la escuela, sigue el chat, sigue el celular, sigue el post, sigue el comentario. O sea, como que es algo que está... Bueno, y yo le digo a mis hijas, una vez que algo está posteado, es casi está que ahí. permanente. O Sí, sea, está es ahí. muy difícil borrarlo. O sea, está ahí. Bueno, es imposible, literal, ¿no? Y de repente este es un tema que íbamos a hablar más adelante, pero eso es lo que yo llamo el golden rule de las redes sociales. Una vez que está fuera, ya no es tuyo. O sea, una vez que tú lo posteaste, lo subiste, aunque sea por 3 segundos, después lo bajé, lo perdiste, se te acabó. Ya no es privado, ya no es tuyo, ya no eres dueño Ya de esa alguien más lo información. tiene. Ya, A alguien mí más me- lo tiene, alguien más lo Screenshoteó. screenshoteó, alguien más lo pasó. Literal. ¿No? O sea, lo perdiste. Tú, Entonces, ese es un filtro súper importante de hablar con los adolescentes hoy en día, de que estén muy conscientes, o sea, qué cosas quieren que estén afuera y qué cosas quieren mantener como privadas, ¿no? En esa charla tú dijiste, antes de postear algo, piensa si tus abuelos estarían orgullosos o estarían tranquilos con lo que tú acabas de postear. Y ese es un parámetro que deberías utilizar para saber si postearlo o no. Y no sabes, fue hace no 1000 años, mucho tiempo. y me encantó. Y eso es lo que yo siempre les digo a mis hijos. yo tengo la pregunta y es, ¿el bullying ha evolucionado o el bullying... O sea, es que... A ver, yo hoy en día... Esto es opinión personal. Puede ser que estoy equivocado y estoy listo, como dije, para debatir. Pero yo creo que el bullying quizás de mi época y hasta cierto punto yo lo vea motivacional. O sea, en el sentido de que, hey, sí, uno recibía bullying, pero tú podías verlo de la manera de que, hey, esto yo voy a demostrarle a estos manes de que yo soy mejor que ellos y yo voy a superar, whatever, ¿no? Y es como, o sea, quizás como una motivación. Pero yo he visto cosas hoy en día que yo ni siquiera llamaría bullying, yo llamaría terrorismo directamente, que es... o sea, yo he visto cosas feas en redes sociales, he visto o sea, ataques básicamente contra gente. Entonces, ¿dónde deja de ser, o sea, cuáles son los límites del bullying? Porque, como te digo, en el bullying, quizás el bullying de mi época era un poco más sutil, no era tan fuerte, o si era fuerte era como tú dijiste, pasó una vez y como que ya se olvidó el día siguiente y no pasó nada, o sí pasó, pero fue como un caso muy aislado. ¿El bullying ha evolucionado? ¿Hasta qué punto ha evolucionado? ¿O sigue siendo lo mismo, nada más que hoy en día nos estamos dando cuenta de la gravedad del bullying? Bueno, ha evolucionado, como hemos hablado, en el sentido de que ahora tenemos el cyberbullying, que es todo el bullying que viene a través de la Sí. tecnología, ¿ok? Pero, Mauro, lo que pasa es que eso que dices tenemos que echar para atrás. Por ejemplo, cuando tú dices lo que yo veo en las redes, si tú lo ves a nivel de adultos, ya es otra dinámica, ¿ok? Aquí estamos hablando... No, sí. O sea, estoy hablando de nivel gente que de- me mostró, dije, hey, esto es lo que está pasando ahorita en la escuela. Ajá, Dije, a nivel mira de esta cuenta adolescente, fake ¿no? que crearon y le están dando palo a tal persona. Ajá, Y es como que ajá. eso está fuera de orden. Sí. ¿Y por qué digo que es importante distinguir el periodo de la vida en el que esto está pasando, ¿no? Porque hay dos cosas que distinguen, que determinan que algo es bullying. Uno es que hay un abuso de poder. Una persona que tiene más poder en el momento está causando agresión o acoso a una persona que tiene menos poder. Y cuando digo poder no es de edad, o sea, puede ser alguien más grande, puede ser alguien más grande de tamaño, puede ser alguien más popular, o sea, no necesariamente Sí. tiene que ser más grande en edad. Y lo otro es que sea algo repetitivo, como tú dices, no te lo hice una vez, te lo hice 2 veces, te lo hice varias veces. Ahora, ¿por qué vemos esto en el adolescente, no? Y tenemos que entonces entender un poquito la adolescencia. Número 1 es porque el adolescente aún no tiene las herramientas para entender plenamente su conducta y contener su conducta, ¿no? O sea, el adolescente de naturaleza es impulsivo, no piensa las cosas, hace las cosas y después se da cuenta que... Entonces, ¿sabes? Hay algo de que a esta edad todavía, si no guiamos bien al adolescente, a veces va a meter la pata, ¿no? Claro. Y hay otra cosa que es súper importante a esta edad, que tú sabes, la tarea más importante de la adolescencia es como nacer como adulto, ¿no? Es crear tu propia identidad, tu propio set de valores y normas que te definen qué es correcto y incorrecto. Para eso necesitas como separarte de tus padres que te han venido moldeando y encontrarte a ti mismo, ¿no?
Y como ese encuentro de uno mismo está muy relacionado con pertenecer a un grupo, ser Sí. aceptado. Es una época de mucha vulnerabilidad. Exacto. Entonces muchas veces ese bullying viene acompañado de, o sea, sabemos que el bully no es el niño seguro, confiado en él mismo, al revés. Es un Claro. niño que está buscando pertenecer, que está buscando destacarse y si no se ha podido destacar de la manera correcta, se destaca a través, que está buscando sacar a alguien del camino para abrirse camino. Entonces, bueno, son dinámicas que no son tan sencillas de entender si las vemos como algo solo. Tenemos que ver el conjunto de cosas que está pasando a esa edad. Pero sí tienes razón que el adolescente puede ser muy cruel y le Sí. puede costar ser empático y entender las consecuencias que tiene una persona. Así es. Pero existe tal cosa como un bullying que no, o sea, que no sé cómo decirlo, pero que no sea, quizás, obviamente que no sea harmful en ninguna manera, quizás un bullying como que un nivel más básico, en donde en vez de atacar y decir vamos a erradicar el bullying, es decir, más como que vamos a darle las herramientas a los pelados para que sepan cómo manejarse, o sea, eso es lo que me gustaría saber, porque de vuelta, yo considero de que un par de cosas que le han pasado a la gente quizás los ayudan dentro de su adolescencia, quizás los ayuden a ser mejores personas. O sea, no sé si eso existe o es un invento de mi cabeza. De que te puede ayudar Bueno, a decir... Yo creo que hacerle daño a alguien No, pero no. nunca No estamos trae- hablando de un daño dije severo. O sea, también quiero dividirlas, quiero ponerle límites a los daños, ¿no? Pero mira, Mauro, te dieron un carro a los 17 años y fuiste y lo chocaste. Ujú. Aprendiste a cuidar el carro, aprendiste a manejar más a la defensiva, pero el carro se dañó. Correcto. ¿No? Es un carro, lo puedes reparar. No es lo mismo cuando es con una persona, o sea, el daño que le hiciste a esa persona. Sí, es no algo permanente. Ajá. No sé, dependiendo, como tú dices, del nivel, pero hay muchas personas, a veces yo hablo con adultos y hay muchas personas que tienen muchos recuerdos de cómo fueron tratados a nivel escolar cuando eran jóvenes, y es algo que a los 50, a los 70 años Definitivamente, todavía... Ajá. Si tú eres bully o eres bulliado, eso te marca y forma la persona que vas a ser como adulto. El bully queda marcado también. 100%. O sea, aquí todos se perjudican. Todos se reciben. perjudica la víctima, se perjudica el acosador y se perjudica el grupo. O sea, la víctima es lo que más sabemos y, por ejemplo, las víctimas reportan sentimientos de tristeza, de sentirse solos, de que nadie los quiere. Tú ves que se les afecta sus notas, su participación en las actividades sociales escolares. O sea, hay un montón de cosas. Pero, por ejemplo, el bully es un niño que sí, otra vez, todo es reparable si nos damos cuenta y lo atendemos, pero si no lo atendemos es un adulto que el día de mañana no sabe seguir reglas, no tiene empatía por los demás, posiblemente va a tener dificultades en sus relaciones con otras personas, niños que a veces botan de las escuelas o pierden años escolares por estas conductas, o sea, también tiene consecuencias. Y el grupo tiene consecuencias en el sentido que el grupo se siente atrapado por la dinámica de que, o sea, no puedo hablar, no puedo ser espontáneo, no puedo ser libre, tengo que proteger al bully porque si no después me va a venir contra mí. Yo he oído muchos jóvenes decirme que, bueno, hay un plan de ir a la casa de uno y yo soy súper amiga de Rosana, pero no puedo invitar a Rosana porque entonces, si yo invito a Rosana van a hablar mal de mí y entonces tengo que llamar a Rosana y decirle, yo te quiero mucho, eres mi amiga, pero no te puedo invitar. Entonces, tú sabes, va creando toda esta dificultad, toda esta angustia en el grupo también que tiene que sostener esa dinámica. Claro. Tú acabas de decir algo súper importante porque ya tengo el miedo. Ahora tú dijiste, todo se puede resolver si nos damos cuenta y hacemos algo al respecto. ¿Qué puede alertarnos como padres o como adultos alrededor de esta dinámica de que mi hijo está sufriendo de bullying o está siendo el bully? O sea, ¿qué señales o cosas debo estar alerta? Ok, mire, vamos a echar para atrás. Para yo poder darme cuenta de que algo está pasando con mi hijo adolescente, que por naturaleza es callado, ya no habla mucho, está encerrado en su cuarto, no me ¿Cómo dice te fue lo en que la le escuela? pasa, Bien. es monosílabo, a veces mudo. Para yo poder darme cuenta, yo tengo que haber construido desde chiquito Esa relación. una relación de sintonía emocional con el niño, ¿no? Poder leerlo, poder saber qué le pasa, poder ver cuando la carita se le ve diferente, para poder entonces indagar sobre esa situación, inclusive haciendo preguntas incómodas o difíciles. Hay veces que uno dice, no, mejor no voy a decir nada porque no quiero meterle algo en la cabeza, pero no, o sea,
Si tienes que preguntarle, alguien te está acosando, alguien te está tratando mal en la escuela, estás deprimido, o sea, hay que hacer esas preguntas. Lo peor que puede pasar es que él te diga, no, yo no me siento así, pero bueno, entonces por lo menos, pero hay que poder, porque muchas veces a ellos les cuesta poner en palabras lo que les está pasando, y Claro. si uno se lo pone en palabras es más fácil que se abran a eso. Pero es una relación que tenemos que construir, ¿no? No es de un día a otro que vamos a llegar y nos Claro. vamos a... ¿no? Entonces, eso número uno, porque uno como mamá siente que hay el cambio, siente que se comportan diferentes, lo siente inseguro, lo siente que no quiere, lo siente aislados, ¿no? Todas estas cosas empiezas a darte cuenta. Ahora, algo que yo siempre le digo a los papás, que es súper importante en las dinámicas de bullying, es que tenemos que categorizar la conducta, no al niño. O sea, si nosotros le ponemos una etiqueta al niño de eres un bully, ese niño no va a cambiar. Él se va a seguir identificando con que, bueno, ese es el rol que yo juego en este grupo, o en este salón, o inclusive entre hermanos, Sí. ¿no? Entonces tenemos que ser, o sea, muy inteligentes en hablarle al niño, explicándole que lo que está mal es la conducta, no es él. Lo que está mal es la decisión que tomó, no es él. ¿Y por qué? Porque si lo que está mal es la conducta se puede cambiar. Si lo que está mal es él no puede cambiar. Igual a la víctima. O sea, como que sacarlo de la posición de víctima, decir, ok, está mal que te hagan eso, pero Claro. no es que tú eres menos o que tú estás mal o que nadie te quiere, ¿no? Entonces, ahí hay un punto importante a trabajar cuando vemos que ya sea agresor o agredido. Y lo otro, Rosana, que yo siento que a veces a los papás les cuesta mucho es como admitir las fallas de los hijos, ¿no? Claro. Como que todos queremos que nuestros hijos sean Porque al final hay un sentido que la falla es culpa mía también. Bueno, y duele. correctos. O nos enganchamos con cosas de nuestra propia infancia que tal vez hicimos mal o como padres y duele. Entonces, cuando alguien te dice o te llega alguna información de que tu hijo está haciendo algo, muchas veces la reacción del padre es cerrarse y decirse, no es tan grave, o mi hijo jamás haría eso, o es la palabra de él contra el otro. Claro. Entonces, ¿sabes? Es un momento como de ser vulnerables y poder ponernos al nivel de adolescente y decir, ok, ¿qué está pasando, no? ¿Y cómo puedo ayudarte? Eso yo quería hablar, que también es importante, el rol del padre del agresor, porque muchos se centran en qué vamos a hacer con la víctima, pero, por ejemplo, yo he estado en las dos posiciones, en la posición en que mi hija en algún momento ha sido agredida o en el momento en que mi hija le ha hecho daño a alguien. Y la verdad que es una llamada incómoda entre padres. Digo, yo tengo hijos bastante más chicos, pero es una llamada incómoda de ambos lados. Cuando tú recibes una llamada de que a tu hija le pasó algo o cuando tu hijo hizo algo. 100%. Pero al final esa llamada uno la tiene que agradecer, porque es una oportunidad que te dan de ver algo que quizás tú no estabas viendo, que tú no te hubieras enterado de otra forma. Y es una oportunidad de enseñarle algo a tu hijo. Entonces, un poco de eso, de que el papá del agresor, ¿cómo puede manejar la situación? Sí, y o sea, lo primero, como tú dices, es bajar las defensas. Bajar las defensas y poder escuchar sin juzgar lo que está pasando, ¿no? Sí, muchas veces uno dice, déjame chequear la información, pero puedo escuchar y recibirlo. Ya por ahí, si un papá te llama y tú lo escuchas sin negar, sin decir eso no es posible, ya le hiciste algo Sí, bueno a esa otra persona. Ya dejaste que se exprese, ya lo sentiste escuchado, ya es algo respetuoso entre ambos padres, estamos al mismo nivel. O sea que por ahí ya hay un beneficio, ¿no? Entonces, otra cosa súper importante es como que a veces la manera es empezar por uno mismo. Uno, reconocer. O sea, si tú reconoces lo que tú puedes haber hecho mal. Te doy un ejemplo. Tus hijas son chiquitas. Le dices a la otra mamá, mira, en verdad, tienes razón. Y yo te doy la culpa porque yo le dije a mi hija que no tenía que invitar a la tuya al cumpleaños, por ejemplo, ¿no? O sea, tú te pones en una posición de aceptar tu parte y eso de una vez va a motivar a que la otra persona acepte su parte. De repente la respuesta de esa persona entonces va a ser, bueno, tal vez tú le dijiste eso a tu hija porque mi hija no ha sido muy buena con ella, ¿no? O sea, Claro. pero empezar por uno mismo, por ver dónde está uno, eso ayuda a que todos abramos el compás, ¿no? Mira, y eso que tú dices, a mí me pasó una vez una experiencia con un amiga de uno de mis hijos que pasó por una situación de bullying en el salón muy fuerte. Mi hija no tenía nada que ver, pero yo lo pensé mucho. Yo digo, esta mamá debe estar pasando por un momento muy difícil, ¿sabes? Y lo pensé mucho, no era tan cercana a mí, pero sí, y finalmente un día cogí el teléfono y la llamé y le dije, mira, yo te estoy llamando, porque sé que debe estar pasando por un momento difícil, ¿sabes algo? Yo puedo, y esta mamá me agradeció tanto, y me dice, tú sabes que de las mamás del salón, ninguna me ha llamado. Wow. Mm. O sea, me agradeció tanto decir,
solamente fue unas palabras Un de gesto. estoy pensando en ti, ¿no? Estoy pensando en ti, estoy pensando en tu hija. Y si hay algo que yo puedo hacer, avísame. Y ya solo eso le ayudas a esta persona que está pasando por un momento difícil a lidiar con la angustia, porque como tú dijiste, o sea, es una cosa en los niños, pero los padres también sufren Claro. toda la dinámica. Cuando un padre reconoce que su hijo es A, la víctima, o B, el bully, ¿cuáles son los pasos a seguir? Primero, una escucha abierta, sin juzgar. Dime qué es lo que pasó. No tengas miedo de decirme qué es lo que pasó. Cuéntamelo todo. Si me cuentas, te puedo ayudar. La información que está afuera la podemos trabajar. La que se queda adentro es muy difícil. Eso es el padre con el hijo. Sí. Correcto. El padre con el hijo. Dime qué es lo que hiciste, no te preocupes, o sea, dime, vamos a ver, yo te voy a ayudar, vamos a solucionar. Por ejemplo, si es el bully, una cosa que ayuda mucho al bully es, ok, vamos a reparar. Pedir disculpas, reparar. Cuando digo reparar, no es comprar un carro nuevo. Hay una reparación emocional que uno puede hacer con la persona y ahí viene, como tú dices, el aprendizaje. ¿Qué aprendiste de esta situación? O sea, que eso es súper importante Y hay muchos niños a veces, por ejemplo, que hay que reparar de otras maneras, que hay que buscar ayuda a través de llamar a padres, que hay que ir a los canales de las escuelas, ¿no? A reportar alguna situación para que los profesores estén pendientes, pero lo primero es eso, ¿no? Es una escucha abierta, inclusiva, respetuosa de lo que al niño le está pasando. Y de ahí ver qué él necesita. Si necesita ayuda profesional, buscarla. Si necesita un acompañamiento respetuoso, decir, ok, yo voy a estar contigo, te voy a acompañar en este proceso. A veces hay que involucrar a los hermanos. O sea, dependiendo de cada situación, uno ve qué el niño necesita. Pero en la mitad del camino está resuelta cuando sabes qué está pasando y cómo eso lo está haciendo sentir. Tú mencionaste ahora otros factores que juegan en la dinámica, como la escuela, el resto de los padres. Ahí se complica la cosa. Por ejemplo, no en temas de bullying. Mis hijas chicas, una que van a abrir un chat del salón. No estoy de acuerdo que tengan chat, tienen 7, 8 años. Entonces digo, bueno, ok, yo voy a hablar con las mamás y vamos a ver quiénes van a estar en el chat. Please, no digas, porque yo no quiero ser la que acusa. La caída. O, por ejemplo, en la escuela de mi hija mayor, que algo no me gustó y dije, bueno, voy a llamar yo siempre le digo antes de llamar, le digo, voy a llamar a la escuela y voy a conversar de esto. Please, no seas tú la que llames, que no sé qué. Entonces, a veces también los niños que están en la posición vulnerable sienten que al papá meterse pueden empeorar la situación. Por ejemplo, los ejemplos que yo te di no son necesariamente de bullying, pero por ejemplo, si a mi hijo lo están molestando en la escuela, yo voy a llamar al papá del niño que te está agrediendo. Entonces, please, no lo llames porque entonces se va a poner peor. ¿Cómo lidias con eso? Exacto. Con el miedo del niño de que el papá se meta, agrave la situación. Mira, hay que tener sentido común. O sea, yo creo que a niños más grandes, 15, 16, o sea, lo que tenemos que darles es herramientas para que ellos resuelvan sus problemas, ¿no? Por ejemplo, con la escuela, si tienes un problema con el profesor, el primer paso es, bueno, ve, habla con el profesor, dile, o sea, que tratar de que ellos resuelvan los problemas. Si vemos que eso no, entonces nosotros intercedemos. Pero ver un poquito el grado. Cuando se trata de algo que en verdad no es tan nocivo, el niño no está sufriendo tanto, pero si verdaderamente hay algo que tú sientes que está haciendo daño, que tú sientes que tiene un impacto y tú puedes hacer una diferencia. Bueno, y eso es lo mismo que le tienes que decir a tu hija. Yo sé que no quieres, yo sé que te preocupa, pero yo como mamá siento que lo mejor que puedo hacer en este momento es hacer esta llamada y la voy a hacer de la mejor manera que yo puedo para ayudarte, ¿no? O sea, como que... O sea, hay veces que uno tiene que intervenir porque lo que hablamos, la dinámica del grupo tiene al adolescente paralizado. No llamas, claro, no digas, no lo pares, pero alguien lo tiene que parar, ¿no? Por ejemplo... Sabemos que los adolescentes, por la parte biológica y neurológica, aún no tienen totalmente conectada la parte prefrontal del cerebro, que es la parte de la toma de decisiones, ¿ok? Por eso son impulsivos, no porque son inmaduros, es porque el cerebro se está todavía desarrollando. Entonces, a veces esperamos que el adolescente inmaduro o impulsivo pueda lograr o resolver cosas que nosotros como padres no podemos resolver. O sea, ellos no tienen esas herramientas todavía. Esas herramientas para un discurso, por ejemplo, balanceado, sin ponerse bravos, diciendo las cosas correctas. Y en esos momentos en que ellos no lo han podido lograr, entonces, bueno, hay que intervenir, ¿no? Siempre tratando de cuidar las relaciones con con el papá, con la escuela, ¿no? Claro. Por ejemplo, cosas que pasan en la escuela. O sea, uno no puede estar en la escuela. O sea, que la escuela tiene que hacerse responsable por las cosas que pasan dentro de la escuela. Seguro. Uno se hace responsable, por ejemplo, del celular de tu hijo. Tú se lo diste, tú eres el responsable.
pero las conductas que pasan en la escuela. Yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué pasa en esos casos donde en una misma familia uno de los hijos es el bully y el otro de los hijos es una víctima? O sea, puede pasar esa dinámica aunque esté en el mismo, ¿sabes? Con la misma, digamos, que los dos pasaron por la misma educación de casa, por la misma... Pero el entorno de cada uno es tan diferente donde uno es bully y otro es víctima. 100%. 100% y creo que debes tener miles de ejemplos, ¿no? Sí. Sí, o sea, 100%. Cada hijo es diferente. Inclusive porque muchas veces decimos depende del momento en que nació y depende de qué número de hijos en la vida, pero no, a veces son mellizos y también son diferentes, ¿no? 100%. Claro, o sea, que hay una carga temperamental con que el niño nace, hay una parte genética, hay una parte de crianza, o sea, hay un montón de cosas que hace que cada hijo Y de su nosotros, entorno, sus amigos. sí, sea diferente. Y bueno, y a veces es difícil para las mamás porque entonces empiezas a comparar uno con el otro, este me da trabajo, este no, este tengo que ir 1000 veces a la escuela, el otro hace las cosas solo. Pero bueno, en esos momentos tenemos que tratar de ver a cada uno como un individuo separado, Sí. con su propio conflicto, con su propia realidad y ver qué es lo mejor que yo puedo hacer por ese niño en este momento, independientemente de lo que esté haciendo el hermano o la hermana. Pero sí, es súper común. Digo, O sea, y me imagino, digo, para atrás todo es 2020, pero me imagino que hay un set de cosas que uno puede identificar antes de cometer, o sea, porque al final las decisiones que tú tomas como padre son las que pueden... El tema de este tema del bullying tiene tantas variables que... Pero, hey, quizás en vez de meterlo en esta escuela, lo hubiese metido en esta escuela, todo hubiese sido diferente. Si esos padres que toman esa decisión de si lo hubiese metido en el grado de arriba, si lo hubiese metido en el grado de abajo. O sea, ¿existe algo para que tú puedas tomar la mejor decisión posible? ¿O es que totalmente al azar? no, al azar no, pero es una decisión basada en los elementos y el conocimiento que tienes en ese momento, que no es el conocimiento que vas a tener un año después o 2 años después. Claro, todos somos genios después de que pasó. Sí. Entonces, era muy fácil predecir, pero en ese momento tú tomaste la mejor decisión que pudiste basada en la información que tenías en ese momento. Y bueno, y como padres nos equivocamos, y si nos equivocamos, ok, vemos cuál es la solución o cuál es qué otra cosa puedo hacer o cómo de alguna manera otra vez reparo lo que no y salió al bien, final ¿no? nunca puedes saber si lo hubiera estado en otra escuela, si hubiera estado mejor o no. O sea, No, pero tú puedes decir que, bueno, quizás en esta escuela está su primo, entonces... Hay primos que Ah. se quieren mucho y hay primos que rivalizan Sí, mucho. es verdad. Sí, qué enredo este tema. Ujú. ¿Cómo afectan las redes sociales en los pelados quizás un poco más grandes? Esa búsqueda interminable de quiero ser el más popular, quiero ser el que está subiendo las fotos que me fui de viaje, La quiero ser... validación. Quiero la validación, quiero los likes. O sea, yo me acuerdo de pelado. Me acuerdo que estábamos en Australia, que fui con mis panas, y nosotros calculamos el tiempo para atrás, para en qué hora había que postear la foto para que la gente Para esté que la viendo gente el lo vea celular. Yo no Ajá. soy de esa ¿Me generación. estás entendiendo? Porque si tú la ponías a las 8 de la mañana, Ya, nadie la nadie la va a ver y después ya quedó. Entonces, Ya en vez de pasó. 120 likes, ibas a tener 8 y... ¿Cómo? O sea, esa búsqueda que eso va. Bueno, pero mira lo que dijo Rosana, yo no soy de esta generación, o sea, hay un Pero código. porque no soy de esa generación, me asusta más. Te cuesta Porque más no lo entenderlo. entiendo y exacto. Yo te voy a decir, yo he viajado con Rosana y Rosana me ha hecho tomarle 400 fotos porque no sale bien. Entonces ella está Pero buscando la ¿cuántas foto fotos he perfecta y posteado? está buscando... ¿Cuántas fotos he posteado? Ninguna. Las No fotos sé. son para mí, para yo mi no sé, yo no te familia. sigo en las redes, Rosana. Pero mira, otra vez, para el adolescente la validación en esa etapa de la vida es muy importante. Correcto. Pertenecer es muy importante. Sentirse visto es muy importante. Sentirse aceptado. O sea, estás hablando que le estás dando en el talón de Aquiles al adolescente en ese momento. Entonces, ese se convierte en su medio para sentir todas esas cosas, ¿no? La solución, yo creo, no es restringir el uso de las redes, es darle suficiente autoestima, suficientes No, pero herramientas. ahí es donde yo iba. O sea, ¿qué son parámetros realistas pero saludables para el manejo de redes de adolescentes? O sea, ¿qué edad es apropiada para el uso, o sea, pasivo, para el uso pasivo de ver y para el uso de empezar a postear? ¿Y qué algún otro parámetro pudieras aconsejarnos, tipo, para poder ayudarlos en este momento tan vulnerable y que
es casi imposible que se mantengan alejados de las redes, a menos que vivan en una cueva, no sé. Sí. Bueno, lo mismo que dije, esto empieza desde antes. Tú al adolescente de 17 años ya no le puedes poner reglas si no se las pusiste antes, o sea, ya lo perdiste, ¿no? Las reglas hay que ponerlas desde el principio. O sea, por ejemplo, la primera vez que tú le das un iPad o un celular a tu hijo, eso tiene que venir, o sea, le estás dando una herramienta tan poderosa. Sí. O sea, una cosa que absurdamente poderosa. tan poderosa que cómo le vas a dar eso sin carro, es como sin reglas, es como literal darle un carro a alguien que no sabe manejar. Sí. O sea, no se puede, pero tienen que haber reglas desde el día uno, reglas de tiempo, reglas de contenido, reglas de espacio. O sea, ¿cuándo puedo usar el celular? ¿Dónde puedo usar el celular? ¿Qué apps puedo tener o a qué personas puedo seguir? Y luego del contenido. ¿Qué puedo postear? ¿Qué no puedo postear? ¿Qué cosas son saludables que estén afuera? ¿Qué cosas no? O sea, desde muy chiquitos. Por ejemplo, a mí, y esto soy yo sé que la mayoría de la gente tal vez no lo comparte. O sea, yo no pienso que las redes son para exponer lo que las personas están pasando a nivel personal, ¿no? Muchas veces vemos que son escenarios para que la gente hagan estos discursos de lo que les está pasando en su vida amorosa o en su vida médica o en su vida... Y yo entiendo que hay muchas personas que tienen cuentas profesionales y que eso es parte de lo que hacen como su vida personal. Pero, ¿sabes? Hay que cuidar un poquito la parte privada. O sea, así como tú le enseñas a un niño que sus partes privadas son privadas, así les tienes que enseñar que algunas emociones son privadas. Y algunos momentos también. Exacto. Entonces, Bueno, pero al final, si tú eres, no sé cómo se dice, un influencer, un celebrity Content en Instagram, creator. y posteas cuando te lavas los dientes, qué maquillaje usas, dónde almorzaste y dónde cenaste, y terminas con tu pareja, creo que la gente está esperando que les des una porque explicación. es honesto. Ajá, ahí ya es un tema de honestidad. Pero no estamos hablando de los profesionales o los influencers. Eso ya es una otra. Estoy figura, hablando es del una adolescente celebrity. común y corriente que tienes tú en tu casa y Sí. una mía, o sea, el normal, ¿no? O sea, como que no el, porque eso es otro, el camino emocional que uno atraviesa durante la adolescencia es una montaña rusa. Entonces, como que cuídalo, o sea, no tiene que estar esa montaña rusa de afuera, porque también te pones vulnerable y abres partes muy privadas de ti para recibir estos ataques. Por ejemplo, algo que yo verdaderamente no entiendo y lo veo todos los días, y no de adolescentes, en las redes, no lo hago mucho, pero cuando te pones a ver los comments de las fotos, o sea, a veces hay cosas como gente que ni te conoce. ¿Quién saca el tiempo para escribirle eso a otra como cosas persona? tan hirientes y tan Sí. dañinas que digo, Sí, es ¿por puro qué? hate, Pero puro por hate. otro lado te pusiste en una posición vulnerable, ¿no? Que Claro. yo lo que pienso al final es que no te importe, o sea, que no te importe lo que diga la gente, si eso es lo que tú querías postear, pero... Sí, Pero que al te- final te importa, porque estás buscando que te pongan like, estás buscando que te digan wow, baby, Sí, te ves espectacular, pero entonces cuando al te dan final, plomo, te sí. tiene que importar, pienso yo. Sí, hay gente que se vuelve a hacer, ¿me entiendes o no? Eso es lo que yo creo. Pero bueno. Bueno, Vivi, llegaron la ronda de preguntas rápidas. Esta es una ronda que te vamos a tirar unas preguntitas ahí donde no hay que pensarlas, lo primero que se venga a la mente. Ok, para las fire questions, Vivi, un libro que volverías a leer una vez al año. Wow. Mira, hace poquito leí el Let Them Theory, me gustó mucho, no sé si lo leería otra vez, pero hay capítulos como que siento que súper interesantes que podría releer un poco porque son cosas que puedes aplicar en el día a día. Me lo han recomendado muchísimo. No lo he comprado, pero lo voy a tener A en mi ti te lista. va a encantar, Ujú. es full tu estilo. Lo voy a comprar. Ok, emoji que más usas. La carita que está llorando feliz. Ah, O sea, se está llorando de la muriendo de risa. risa. Ajá. El Ajá. LOL. Frase que le repites mucho a los papás. Escoge tus batallas. Algo que los adolescentes entienden mejor que los adultos. La honestidad, cuando les hablas Wow. en serio, cuando no estás con rodeos y les dices las cosas como son. Obviamente para mí, que no soy su mamá, es más fácil hacerlo, Hoy. pero les encanta. Dice así mismo. Si pudieras eliminar una red social, la más tóxica, Para siempre. ¿cuál eliminarías? Miren, voy a ser súper honesta. No tengo TikTok porque no he querido entrar en ese mundo y es conflictivo porque muchas veces me dicen, pues mira este TikTok, no lo tengo, no quiero entrar Claro. ahí. Siento que el TikTok no nos ha traído Yo tampoco nada lo bueno. tengo, para que veas. Yo no lo tengo descargado. O sea, Yo no, tampoco. todavía no le he buscado al Instagram, le encuentro su beneficio. Hay una parte comercial, hay una parte, ¿sabes? Como que
pero no le he encontrado la parte buena al TikTok. ¿Qué prefieres, cantar en karaoke o bailar sin vergüenza? Karaoke. Ninguna de las dos. Ninguna de las dos es la respuesta. Yo sabía. ¿Amanecer con café o anochecer con vino? Vino. Si pudieras mandarle un WhatsApp anónimo a todos los papás del mundo con un consejo, ¿qué diría? Que todo pasa en la vida, son etapas. En un año después se van a sentir diferentes. Traten de surfearlo lo mejor que puedan y las cosas van a pasar, ¿no? Wow. Y después miramos para atrás y lo recordamos con un poquito de humor, con un poquito de angustia, pero todo pasa. Así es. Yo lo había Wow. aplicado a los chicos, pero es verdad, en los grandes también. En todas las etapas, ¿no? La etapa de que no duermen y la Van a etapa de que no dormir, comen. van a y la dejar los parte de- pañales, ajá, van a dejar el todo, chupo. Todo pasa. Bueno, con eso damos por terminado la ronda de preguntas rápidas. Muchas gracias. ¿Tienes algún caso que te haya marcado, anónimo, obviamente, que te haya marcado como profesional? Yo a veces acompaño a grupos como un poco como de experiencia o un poco de coach, o sea, he hecho un poco de trabajo así porque me encantan los adolescentes, entonces me encanta lidiar con ellos. Y una vez acompañé a un grupo de adolescentes en un viaje de deportes. Hubo una situación, una noche en la que se comportaron muy mal con un niño, o sea, bolearon a uno de los compañeros, hubo algo feo. Al día siguiente yo los reuní y le dije, bueno, levante la mano el que participó de esta situación, el que no participó se puede ir, ¿no? Como dije, ser honesta, ¿no? Como 6 niños levantaron la mano. Y dije, bueno, quédense aquí, los otros se fueron. Hablé con ellos, les puse consecuencias, aparte de disculparse con el compañero, de ahora en adelante lo tienen que integrar, también tenían como un castigo de algo que en verdad les dolió. Pero hubo uno que participó en esto y no dijo nada y se fue. Y cuando nos quedamos los 6, ellos dijeron, pero no es justo, pero este se fue, pero él también lo hizo. Y yo les dije, no se preocupen, él solito va a recibir su consecuencia. Y a este niño yo nunca lo abordé, no le dije nada. El grupo solito, a partir de ese día, empezó a castigar a este niño, ¿no? Cuando había que escoger equipos, no lo escogían. Cuando había que sentarse a comer en el comedor, no se sentaban con él. O sea, lo aislaron porque sintieron que él había jugado vivo y no había admitido su error. Y miren cómo él pasó de ser el bully a ser la víctima en un momentito, ¿no? Y cómo es el grupo el que de alguna manera cambió la dinámica. 2 días después, el niño vino, me dijo, yo también participé, ¿qué hago? Y dije, bueno, ve a tus compañeros, discúlpate, asume tu error, explícales por qué no lo dijiste en el primer momento. Y bueno, y eso fue lo que hizo y de alguna manera, o sea, se resolvió la situación. Pero, como les dije, el grupo solito tomó acción. Claro. Y hizo de que todos aprendieran, ¿sabes?, su lección y aprendieran a cómo Bien comportarse. aprendida la lección del pelado. Durísimo. Y no Yo se estaba- la diste tú. Yo estaba sufriendo por él, porque en verdad vi que la estaba pasando duro esos 2 días que nadie le hablaba, que no. Pero bueno, era un aprendizaje que él tenía que pasar. Si él no hubiera intervenido, creo que ya después yo lo hubiera hecho, pero él solito como que... Así que sí. Buena anécdota, buena anécdota. Bueno, Vivi, de verdad que quiero agradecerte. Desde el primer momento que te invitamos, yo sentí que necesitábamos dos capítulos de este podcast. O sea, Wow. porque realmente lo que hay que hablar de los retos de la adolescencia o de la nueva adolescencia, con todos estos nuevos factores, es un mundo. No sé si yo lo siento así por ser de otra generación, pero Y a mí todavía no me ha tocado. Con mis hijos. creo que las cosas se complican. Y eso, Rosana, que nada más hablamos hoy de bullying y de presión social. No hablamos de dating, no hablamos de todo el proceso de entrar a las universidades, no hablamos de todo lo que hay ahora, las competencias a nivel deportivo, de toda la presión que eso les Claro. pone. Sí. O sea, es un montón de cosas que el adolescente hoy en día tiene que Malavariar. malabarear para estar emocionalmente estable, ¿no? Entonces, sí. Claro. De verdad que mil gracias por estar aquí. No dudes que por ahí te volvemos a llamar. Aunque sé que no te encantan las cámaras, Sí. te agradezco que estés aquí Eso es con la nosotros verdad, eso hay que hoy. agradecerlo porque... Y pues no sé si para terminar tienes algún consejo para los padres o O para algún los mensaje. jóvenes que están bandeando esta época complicada, pero de verdad que es inolvidable, aunque suene cliché, ¿no? Sí, creo que es importante. y formadora para el resto de la vida. Creo que es importante que la persona que va a estar escuchando este podcast, 1, quiere prepararse para que su hijo tenga las herramientas necesarias y para que no le suceda. 2, tiene un hijo que está pasando por el papel o de víctima o de bullying. O 3, un pelado que está pasando por algo que no sabe cómo decírselo a sus papás y se mete en YouTube quizás para
Ok, algo que le diría a los papás de hoy en día es lo siguiente, o sea, muchas veces pensamos que lo que el adolescente quiere es que lo dejen en paz, que lo dejen solo, independencia, tener su propio espacio, no me molesten, y en verdad no. O sea, el adolescente quiere sentirse guiado, quiere sentirse escuchado, quiere compañía, ¿sabes? Como que a pesar de que digan lo contrario, todavía necesitan eso, ¿no? Entonces como que hacer un trabajito de buscarle el lado, ¿no? Si tú almuerzas en familia los domingos y tu adolescente te dice no voy, tal vez lo más fácil a veces es decir, ok, no vengas, pero de repente le dices, ¿sabes qué? ¿Por qué no te quedas un ratito y nos encuentras en el restaurante? O sea, y lo haces sentir que sigue siendo parte de la familia, integrado, aceptado, o sea, como que es súper importante como que no dejarnos desesperar por los cambios que vemos en él, sino seguir queriéndolo integrar, traer, aconsejar, ojo, no abrumándolo, ni siendo intenso, sino con límites claros, pero respetuosos. Y lo otro es, bueno, disfrutar esa etapa igual que tratamos de disfrutar otra etapa, o sea, también es súper divertido. El adolescente empieza a tener súper buen sentido del humor, o sea, que podemos relacionarnos con él a través del sentido del humor. Por ejemplo, empieza a disfrutar cosas que nosotros disfrutamos, ver un partido, ver una película en el cine, o sea, qué rico es cuando vas al cine a ver una película que tú quieres ver y él quiere ver, ya no es la comiquita, sí. ya no, o sea, como que empieza una etapa en la que rico es ir a un restaurante que ambos disfrutamos y compartir la comida, o sea, empezar a disfrutar los perks de tener hijos grandes, de verles ese otro lado de pequeños adultos y cómo van haciendo su personalidad, sus gustos, las cosas que verdaderamente los identifican como personas. ¿Y cómo alguien puede, para terminar, contactarte, llegar a tu consulta? ¿Cómo funciona eso? Tú les das mi contacto. Vamos a poner aquí entonces el contacto en... De Mauro. ¡No! Asistente. No, ustedes me llaman, yo con mucho gusto les coordino la cita. Pero no, sí, muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicaste el día de hoy. Como bien dijo Rosana, creo que hay bastante material que no abordamos. Ojalá que el resultado final del podcast te guste tanto para venir en una segunda ocasión. Y nada, ese fue el episodio del día de hoy que yo gracias a la gente de Opain Casa y a Panama Blue. El episodio del día de hoy de los desafíos en adolescentes con Vivian Fa.